De manera que queda establecido que vamos a postergar el examen para una próxima fecha, probablemente para el próximo viernes, ya que están todos estudiados, todos ya han terminado de estudiar, de manera que lo mejor para ustedes también es no dejar pasar más tiempo y en lo posible hacerlo el viernes. ¿Ya? Sin embargo, vamos a confirmarlo el próximo lunes. De todas maneras, para todos ustedes, mientras tanto, que tengan una feliz pasada. Ya están prohibidas también, parece, las fiestas, de manera que habrá que celebrar en la casa, me parece muy bien, lo más sano también. Así que deseo a todo el mundo una feliz pasada al próximo año. Estamos viendo herramientas de corte y hemos dicho que es muy importante el material de que están hechas herramientas de corte. Ya hemos visto los principales ángulos de la herramienta, estamos viendo materiales de que están hechas las herramientas. Aquí tenemos algunas cosas adicionales en el texto. Dice solicitaciones. En régimen de producción, o sea, cuando se está trabajando, las herramientas de corte trabajan en condiciones de continuo rozamiento con la superficie de la pieza, estando por ello sometidas a muy altas temperaturas en la superficie de rozamiento. En la superficie de ese rozamiento pueden alcanzar entre 700 y 800 grados centígrados al cortar acero a velocidades que van entre 90 y 120. Hemos visto que acero, uno de los materiales más trabajados, y 90 a 120 está en el rango bajo, digamos, ¿no?, de velocidades que se utilizan como velocidades de corte. Sabemos que el metal duro, por ejemplo, trabaja hasta 250, de manera que esto está pensado todavía en el rango de velocidades bajas y que esos 700, 800 podría estarse quedando chico. Esta subida de temperatura, dice, no se debe exclusivamente al roce. Para el rozamiento entre metal-metal, digamos, entre el metal de la herramienta y el metal de la pieza, podríamos establecer más o menos entre 0,5 y 1, el coeficiente de rozamiento que han aprendido en física. En dispositivos mecánicos, dice, alrededor de 0,2, ¿cierto? Claro que se busca también tener lubricado el contacto, o sea, que no tener un contacto directo metal-metal, sino que principalmente se debe también a la disipación de energía necesaria para la ruptura del material por esfuerzos cortantes. O sea que no toda proviene del roce, una parte pequeña proviene del roce. De estos 700, la subida de temperatura hasta 700, 800, y en realidad el principal componente de esa subida es la disipación de la energía necesaria para romper el material. Ese material se ha roto debido a los esfuerzos cortantes que se generan en el sitio del corte. Y de ese calor que se necesita para romper el material, un 80% se va con las virutas, o sea que las virutas queman. Y el resto calienta la herramienta, que requiere de la aplicación de grandes, o sea, estos esfuerzos cortantes han requerido de la aplicación de grandes presiones para desplazar el material hacia afuera, ¿no?, de varios cientos de kilos por milímetro cuadrado, ejercidas por la herramienta sobre una superficie muy pequeña, del tamaño de la sección de viruta, por lo que también están sometidas a grandes esfuerzos de flexión, la punta de la herramienta, y principalmente cortantes, debido a la pequeña longitud del voladizo que constituye. Todo esto hace necesario que tengan gran resistencia a los esfuerzos cortantes de cortadura, gran resistencia al desgaste, porque ahí todo el tiempo se está rozando, y gran resistencia a las elevadas temperaturas. Aquí hay un esquema sencillo de una herramienta cortando. Esta fuerza vertical hacia abajo representa la reacción del material que se va a romper, y este voladizo, o sea, está empotrada la herramienta. ¿Dónde está empotrada? En el porta herramientas, ¿no?, bien sujeta de abajo, está totalmente sujeta de abajo, se ha puesto
una superficie continua y arriba se ponen unos pernos que la apretan. Entonces, este bracito que va desde aquí hasta acá se procura que sea lo más pequeño posible porque de eso van a depender los esfuerzos de flexión. En cuanto haya esfuerzos de flexión, como ustedes habrán visto en el curso de resistencia a materiales, inmediatamente se van a generar esfuerzos de tracción en la parte de arriba y compresión en la parte de abajo. Esos esfuerzos de tracción en la parte de arriba difícilmente van a poder ser soportados, o sea que hay que limitar el momento de flexión, que va a ser la fuerza P o V cortante por L, la distancia hasta el empotramiento. Eso debe ser lo más pequeño posible. Y de esa manera, entonces, evitar que hayan esfuerzos de tracción dentro de la pastilla. Ahora, por otro lado, si es esto solamente la pastilla, entonces aquí abajo viene el portaherramienta primero de acero. Un portaherramienta de acero que se encarga de tomar todos los esfuerzos y distribuirlos hacia abajo, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que sea flexión va a ser tomado por esa cama que representa el esfuerzo, el portaherramientas metálico en el cual está incrustada esta punta. Entonces necesitamos grandes esfuerzos, resistencia a esfuerzos cortantes, muy importante, resistencia al desgaste, que no vaya a terminarse muy rápidamente la punta, y que esas cualidades se mantengan a elevadas temperaturas, ¿no? Porque hay muchos materiales, hemos visto el acero al carbono, tiene gran resistencia a los esfuerzos cortantes, pero sin embargo muy rápidamente la pierde con la temperatura. Entonces, los distintos materiales que se han ido buscando corresponden justamente a esto, ¿no? A darle estas características. Una gran resistencia a esfuerzos cortantes, una gran resistencia al desgaste por usamiento y que el mantenimiento de las propiedades a elevadas temperaturas. Si bien el desarrollo de la mayoría de las máquinas herramientas del taller se ha completado hace mucho tiempo atrás, la evolución de las herramientas de corte, por el contrario, ha experimentado saltos espectaculares que han hecho que el tiempo de trabajo efectivo para la fabricación de una pieza se haya acortado por un factor de más de 100. Anteriormente puede ser que nos haya tomado varias horas hacer una pieza y ahora con las herramientas actuales, con las herramientas de corte actuales, eso puede haberse dividido, dice aquí, hasta por un factor de más de 100. Probablemente no sé si tanto, pero con el acero al carbono cortábamos a 40 y con el metal duro, con los tungstenos y demás, sobre todo la bibia, cortamos a 250. 250 es, ¿cuántas veces? 6, 8 veces los 40. 4 por 6, 24, 6 veces. Entonces, se necesita un sexto del tiempo, un centésimo mucho. Hay otras, claro, si tomamos el 5000 que dicen, entonces probablemente sí, ¿no? Porque 40 por 10 sería 4.400 y por 10 sería 4000. Si se ha cortado en laboratorio hasta una velocidad de 5000 con los óxidos, entonces sí, este sí es correcto. Principales materiales para las herramientas, ya hemos visto, principal acero al carbono. Aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, hay un gráfico que no hemos visto y es la dureza, HR, dice dureza Rockwell, vista con relación a la temperatura y a los distintos materiales de que están hechas las herramientas. El acero al carbono, que es el de trazos, muy rápidamente a los 300 grados se ha bajado y un poquito más y totalmente se deshace totalmente la dureza. De manera que estamos obligados con el acero al carbono a trabajar dentro de los 200 grados centígrados, ¿no es cierto?, de aumento de temperatura.
La que sigue ha sido el acero rápido, que tiene esta característica y que mantiene entonces la posibilidad de seguir trabajando hasta 600 grados centígrados con una velocidad de 70 metros por minuto. El metal duro, a comparación, fíjense, es este de aquí de arriba, entonces este mantiene hasta 900 grados centígrados, mantiene un 80% de 70% de su dureza inicial y mantiene entonces larga vida. Entonces, por eso es que este ha sido el desarrollo, eliminando al fierro como matriz de las herramientas y pasando al cobalto, ¿no? Y aumentando mucho y mucho más las partículas duras que componen la herramienta. Entonces, el acero al carbono, ya sabemos, tiene hasta 1% de tungsteno, puede trabajar hasta 200 grados centígrados y limita su uso entonces a velocidades de corte ligeras, inferiores a los 40 metros por minuto para servicio ligero. Sin embargo, este material es poco costoso y es adecuado para fabricar herramientas especiales como fresas muy voluminosas, de grandes tamaños, poco usuales, de poco uso, van a estar guardadas ahí en nuestro, hasta que de nuevo tengamos que usarlas otro poquito. Entonces podemos tener, como es un costo limitado, podemos tener esto guardado hasta que se vaya a usar. Son fáciles de fabricar y sencillas de endurecer. Acero para alta velocidad, high speed steel, la velocidad de corte sube a 700, la temperatura de corte hasta 600 grados, y los elementos de aleación ahí están alrededor de un 25%, 10 a 20% en volumen, dispersos en una matriz de acero, en el acero rápido. Entonces aquí todavía no se ha cambiado la matriz de acero dulce por el cobalto, ¿no? Entonces, diversos tipos de aceros rápidos, algunos nos han dado, por ejemplo, el 1841 con 0,7% de carbono. Las herramientas del carbono tenían de 0,9 a 1,2, aquí se ha bajado, y en cambio se ha subido el tungsteno de 1 a 18%, cromo 4% del vanadio. A veces el molibdeno, hemos visto que se reemplaza al wolfram, al tungsteno, y con eso se reduce alrededor del 30% del costo. Se designan con un número y una letra. Por ejemplo, T1, M43, etc. Como se ve en el gráfico más arriba, temperaturas críticas son alrededor de 620 para el acero de alta velocidad y unos 870 grados para el carburo cementado. Algunas herramientas de acero rápido tienen revestimiento superficial. Hemos visto que se hace un baño, se reviste su filo con otro material aún más duro y resistente al calor, lo cual les proporciona una superficie aún más dura y resistente al desgaste. Aquí, yo digo un baño, o sea que podría, ¿cómo se pone el revestimiento? Podría ser que tengamos un depósito en el que ese material se encuentra líquido, entonces sumergimos por un instante nuestra herramienta y entonces le damos el revestimiento. Podría ser una posibilidad, pero por otras hay muchas otras formas de tirar ese revestimiento sobre la superficie dura que significa la herramienta, ¿no? Que probablemente son la mayoría de las veces no por sumergir la herramienta dentro de, sino que más bien otras formas de incorporar. Aleaciones coladas no ferrosas, hemos visto que han sustituido el fierro por el cobalto y también se cuelan, o sea que parten del estado líquido y como ya no pueden ablandarse, entonces hay que colarlas en la forma definitiva. Tratado de hacer eso todavía, que pueden trabajar hasta la temperatura roja
Y los carburos con metal duro, entonces ya aquí decididamente han abandonado el fierro y han tomado el cobalto como material de relleno, digamos, que mantiene juntas todas las puntas duras, y han aumentado las puntas duras, que son las que le dan la dureza al material, de un 75 a un 95%. ¿No? Aquí se ve la diferencia, simplemente como una idea más. Y dice, pueden ser de dos tipos, pueden ser cementadas, pero también pueden ser coladas, ¿no? La gran mayoría son cementadas, o sea, metalurgia de polvo, y las otras coladas de él. Pero ya han perdido toda posibilidad de darles forma, así que ya no se trabaja con ellas como forma, sino que son pastillitas, ¿no? Son plaquitas, también se llamaban insertos, que van soldados a veces, o sujetos mediante algún sistema. Aquí, por ejemplo, se están viendo en el centro lleva un agujero y entonces se pone, o al lado se pone esta pieza de acero con un tornillo que la va apretando. Entonces, esta es la pieza de la negrita, la pieza de metal duro. Aquí también, y se ve cómo se aprieta, se le pone encima. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes ven que el voladizo de metal duro que no puede soportar la tracción es tan pequeñito, y a partir de este punto la tracción ya la toma el portaherramientas, que es de acero y que sí puede soportar grandes esfuerzos de tracción. Entonces se trata de hacer eso. Por un lado esto pequeñito, y también esto, la deformación nos impide cortar con precisión, entonces el voladizo grande del acero también debe ser pequeño. Varias formas de sujetarla. Los ingredientes principales, los carburos, carburo de tungsteno, carburo de titanio, mixto de tungsteno y titanio, talio, ulombio, titanio, etc. Y aglutinante de cobalto. Aglutinante de níquel y molibdeno también son comunes, o sea, no son el cobalto, pero no son tan fuertes ni resistentes a la formación de viruta y rompimiento. Carburos cementados se fabrican entonces muchos. Este sería uno cementado que tiene la posibilidad de usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 filos cortantes, el uno derecho, el otro izquierdo, etc., pero 6, y se sujetan con un tornillo al centro. En otras entonces dice, se fabrican en muchas calidades para satisfacer diferentes propósitos, variando las clases, tamaños y proporciones de las partículas de carburo aglutinante. Y aglutinante. En un extremo están los carburos más duros, pero quebradizos, de elevada resistencia a la abrasión y al desgaste. En otras se sacrifica la dureza con un aglutinante más blando, en diversos grados, a favor de la resistencia a la tensión, o sea, tracción y choque. Se utilizan en dos áreas de fabricación, una para corte con arranque de viruta, que es la que más nos interesa a nosotros por ahora, y la otra para conformación, sin arranque de viruta. Marcas comerciales: la Kena Metal, Carboloy y Adivia. El otro es el carburo colado, no sinterizado, sino que colado. Y es una dispersión de aleación de tungsteno, titanio y carbono. Es una dispersión dura en aglutinante refractario de alta resistencia. Se llaman estenitas. Pues viene un desarrollo totalmente diferente, que es el de los óxidos sinterizados, también llamados cerámicas. Consisten en polvo de óxido, también son hechos de polvo, también se hace por el mismo, ¿cómo se llama?
procedimiento de cementar, de sinterizar y sujetarlas a un calor muy elevado, de manera que haya también no solamente la ligación de estar próximas una con otra las partículas de polvo, sino que también empieza a haber una ligación más de tipo ya metalúrgico, ¿no? Entonces, óxido de aluminio sinterizado, comprimido con pequeñas o moderadas cantidades de aleaciones de otros compuestos metálicos, con aditivos metálicos como el carburo de titanio y otros se llaman cermets, las cerámicas metálicas. Son más duros que la mayoría de los carburos y conservan su dureza hasta casi los 1100 grados centígrados. Poseen además bajos coeficientes de conductividad térmica y fricción con materiales comunes. Se desempeñan mejor de 150 a 600 metros por minuto, pero se han usado con éxito hasta 5500 metros por minuto. Son quebradizos, de baja resistencia a la tracción, poca resistencia al choque mecánico y el choque térmico también. Por eso se han ganado mala reputación. Nadie los quiere, ¿no? a estas cerámicas. Debido al picado, se produce un picado así que suele producirse debido a choques térmicos y por no resistir cortes interrumpidos. Ese picado se hace muchas veces en los dientes de adelante, ¿no? A veces nos pica un diente en la puntita, se salta. O también se salta de una taza, ¿no? Que tiene el borde y se le da un golpe en una parte del borde y de repente se salta. Y ya claro, quedó mal la taza y eso no se puede reparar. Igual pasa con estos cuando se pican. Y ese picado sucede seguramente en la punta de la herramienta donde está el filo cortante. Y eso se debe a que ha habido un choque térmico, o sea, se ha calentado una partecita que debido al roce o al corte se ha calentado mucho. Y entonces eso se dilata con relación al material del alrededor. Y como se dilata mucho, la única posibilidad es que se suelte, se rompa para poder dilatarse y se pica. Entonces, sin embargo, estos aspectos de estos materiales se van mejorando poco a poco para que sean menos sensibles. Algunos talleres no tienen capacidad o equipo o el cuidado necesarios para operarlos apropiadamente. Por eso no les gusta. Se han utilizado con cortes de hasta 10 milímetros de profundidad y presentan las mejores características para cortes ligeros, dan buenos acabados a alta velocidad, se adaptan bien para cortes largos, secos y constantes. También los materiales cristalinos duros, diamante, al principio diamantes verdaderos, muy valiosos, pero ahora también es polvo de diamante, digamos, y hecho artificialmente, ¿no es cierto? Y entonces eso se hace también un trabajo de, ¿cómo se llama? Un trabajo de sintetizado, o sea que también estos son sintetizados. El sintetizado, a partir de que se ha visto que realmente no se puede trabajar, o sea, darle la forma en blando y después endurecerlo, entonces el sintetizado se ha impuesto como forma de lograr las calidades que se quieren, ¿no? Entonces, digamos que tiene una limitación por el hecho de que no resisten grandes esfuerzos de tracción, pero todos los últimos, tanto los carburos como estos que son como las cerámicas y los materiales cristalinos duros, ya vienen entonces sintetizados y tienen en gran parte su forma como pequeñas pastillas o insertos. Aquí tenemos el problema, ¿no es cierto?, del carburo del diamante que tiene afinidad con el acero. Una marca dice Mega Diamond,
que ofrece inserto de diamante. Otra, la Compact, ofrece herramientas con una capa de diamante policristalino de 0,5 milímetros grueso. Y el uso está limitado a áreas específicas. Por ejemplo, el trabajo de carburos cementados duros y a lesiones abrasivas duras, no ferrosas, difíciles de maquinar, como también condiciones de aluminio sílice y no metales. Y caras, por ejemplo, el borazón, que es mucho menos sensible al carbono, o sea, al acero, y que puede trabajarse, entonces, sin embargo, son muy caras, ¿no? Vamos a ver esto. Estamos viendo algunas, no sé si... Y entonces la cosa es que no solamente se han diseñado materiales nuevos, sino que también porta herramientas nuevas que hacen que la pastilla trabaje mucho mejor. Vamos a ver una o dos que nos quedan. Son poquitos. Para que compartir este dimple bar en el mito. Aquí, por ejemplo, esta primera que vamos a ver, han desarrollado un porta herramientas, han desarrollado no solamente la herramienta, sino que el porta herramientas para hacer agujeros largos. Entonces, eso le da una gracia adicional porque el sujetador, que es el porta herramienta, es mucho menos sensible al hecho de que tiene, en este caso, tiene un cuello muy largo. Puede ser de 10, de 100 y más milímetros. Anti-vibration boring bar, the dimple bar. Largo, es de material ligero. Due to the dimple design of the head, the bar is a lot lighter and as such improves the damping effect. Es un modelo para el cálculo, ¿no? Miren. El convencional es un metal más o menos pesado contra una cabeza de material ligero. Pero por el metal de que está hecha. Also due to the overall true design, improved bending resistance has been achieved. Tiene la forma de timple. Pues le permite mejor el aceptar las fuerzas que son torsionales. With the use of a heavy metal, the damping time has been reduced. Damping time, el tiempo que demora en morir la vibración. To determine the overhang, a scale has been marked on the side of the bar. A wide application range available with the MV and the SB breakers. Están las características del material que se está cortando. Acero aleado, velocidad de corte 120 metros por minuto, avance 0,2 milímetros por electrón, profundidad medio milímetro. Y esa es la rugosidad de ambos procedimientos. Arriba el dimple bar 4,2 micras y la competencia 10,1. Este es un acero aliado también con duras, todo largo. De acuerdo, más se sabe que la milímetros de evolución
Profundidad medio nivel. Mejor también usar profundidad. Lightweight Bueno. and high rigidity. The all-round anti-vibration bar, the Dimple Bar. Portaherramientas, de nuevo el diseño esta que viene aquí, se llama, el portaherramientas se llama Diamond Tool. No es que sea herramienta de diamante, pero se llama Diamond Tool, que sostiene de una manera distinta. Si ustedes se han fijado cómo el acero tiene en la punta la pastilla, ahora van a ver cómo tiene en la punta el acero como si fuera un acero rápido, pero lo tiene de Cobalt, que es una nueva aleación. Cómo lo sujeta de manera diferente, de manera que no se generan esfuerzos de tracción, sino que solamente esfuerzos de compresión. Van a ver lo que parece que es, si no estoy mal. La herramienta es va a horizontarse mismas velocidades, corte, ángulo de corte, profundidad de pasada, etc. No de cortar. Áreas pasadas para ver qué le pasaba a la herramienta, se en la punta, la herramienta de prueba. Nuevo punto de herramienta. Más pesado.
realizar. El único cómica, prende, le paga, no tiene potencia. Y pues, obviamente, eso es todo. La superficie cortada, perfecta. Acero de 304. Primero con una herramienta de acero rápido N42. Puro conocido, ¿no? Entonces, el material dice no ha durado. El material no ha durado, o sea que esta punta de acero rápido tiene 42. No ha durado un segundo cortando este material. Se rompió la punta, totalmente se rompió y ya no se puede seguir cortando. La va a cambiar ahora por el Corroval. Nueva punta de Corroval con un ya dicen que han usado un corta viruta porque las virutas salían muy largas, de hasta 3 metros de longitud. Entonces tiene un cortavirutas distinto. Ya, pero es nueva punta de Corroval. La herramienta de Corroval. Solo como 2 milímetros. Más. Aquí está cortando acero inoxidable, unos fregados, los aceros inoxidables son fregados de cortar de 25 milímetros de diámetro y con una velocidad de 1000 RPM. Avance 0,1 milímetros por revolución, una décima de milímetro por revolución. Un ligero corte, dice un ligero limpieza de la punta de corte debido a los diferentes diámetros y nada más. Sigue cortando, mueva. Aumento de velocidad del giro a 1500 RPM y profundidad de corte de 2 milímetros. Wow.
Dice el portaherramientas de nuevo diseño Diamond Tool Holder. Ese es el portaherramientas, además de 8 portaherramientas FOR para tronzado, para cortar en dos la pieza, invertido, o sea que también para tronzar tienen una nueva posición. Estos que han fabricado el otro para la empresa Eccentric Engineering, se llama así. Se prueban para refrentar, cilindrar, tronzar, además de afilar en las herramientas de corte, herramientas de acero rápido, de cobalt, de cobalto y de crobalt para acero inoxidable. Traen también el sujetador fixture para afilar las herramientas de corte con ángulos correctos. Un poco largo, pero muy interesante. Vamos a mirar un poquitito. Esos son los portaherramientas nuevos que ellos están publicitando. Miren cuánto costarán y cuánto se venderán por año, que le hacen propaganda exclusiva. Diamond Tool Holder, este es llamado Diamond. Y sigue por borrar. Intrusiones. Ese es el porta. Hay 2 portas y otro porta para, ese es para afilado, otras varias cosas. Ese es uno para afilar. Es un porta. La herramienta va vertical, ¿eh? Interesante como hay gente que quiere sus cosas. Esto es el nuevo material Crobalt. Para ser acabado, dice la puntita, esa que es de en 90 grados, la está haciendo un rebaje muy pequeñito, para que no sea a fila, sino que tenga redondeado, para mejorar el acabado de superficie. Perfecto. Se ve aquí redondeado y agudo. Y esas han sido cortadas en el ángulo correcto. Este es el tamaño, 100, que la venden de acero rápido, al cobalto. Ya conocen esa herramienta, cómo se llama ese instrumento. Con 2. Esto es un instrumento que lo utilizamos para afilar. También se puede hacer para hacer hilos.
Luego voy a cortar. Ángulo correcto tiene eso. For brass, ese es para bronce. Son los ángulos. Le ha quitado un poquito el borde cortante de todos los lados. %. American Metric. ¿Ven? Medir ángulos siempre es complicado. Y eso que este tiene su plantilla, esa plantilla excelente. Ven, ahora la herramienta va vertical. La apretan de manera que cuando esté cortando ya no tenga un poquito más chico el brazo todavía. 10 milímetros menos. 8. ¿No? Y se sujeta de tal manera que no se generen esfuerzos cortantes. A ver, esta. Ok. Alimentación manual. Se utilizó alimentación manual. Rango de velocidades de 550 a 800 RPM, dependiendo del material. No se usó ningún fluido de corte. Pues utilizó el acero rápido M42 que se nos dio con el porta. Y esta se utilizó solamente para aluminio. No porque se necesitara, pero solamente para ver la diferencia de corte entre la Cobalt y la acero rápido. No se olviden que el acero rápido una vez fue lo mejor que había, ¿no? Para tornear acero inoxidable se usó una Cobalt. Porque este es un material más resistente. Y ya también está recomendado por la fábrica, la empresa que lo fabrica, que es la Eccentric Engineer. Esa barrita es acero para corte libre, se llama.
hecho el corta viruta para que llegado a una cierta distancia, una cierta longitud, corta cada cierto rato y llega a una cierta longitud. Se va cortando. Bueno, ya le pasó ya le está pasando. Ya el que no va a salir lo noqueó a la ronda. A la ronda. Haciendo. Está viendo la calidad de la superficie del corte. Ese es otro material. Pax Supremo. Ah, ya. Es el material inoxidable mucho más duro. El Probar, Si notas las uñas de los pies más gruesas y de otro color, puede ser onicomicosis. Muchos caen en el error de usar un antimicótico para la piel. Por eso recomendamos Unesia. La coloración de las uñas. Pregunta en tu farmacia por Unesia, el reparador de uñas. Imagínate una tierra que no eligió. Arriba, levántate. Un padre que no la protege. Debemos pagar el recibo de la electricidad. Cuando has visto que tenga dinero, pues con acompañar ese valor de te observa la comunidad. Ahorita no. Solo ven a ver. ¿Ah? ¿Estás bien ya? es rápido para el 11. Todo. La máxima profundidad de corte en bronce fue 1,5 milímetros. En mi entorno, este nuevo porta herramientas es claramente el que mejor trabaja. Siendo posible tomar de 30 a 50% cortes más profundos de 30 a 50%, dependiendo del material, que con un excelente acabado de superficie. Hacer hilo con Diamond Holder.
Excelente. Esta es la herramienta, una herramienta adicional que hacen para hacer el tronzado, para partir en dos la materia prima. Es más delgada y también se coloca así invertida, o sea, perpendicular a la superficie de corte. Cuando el corte, la partida invertida. Bien, entonces ya hemos visto lo que tiene que ver con la importancia de tener una buena herramienta para cortar, ¿no es cierto? Y también tener un porta herramientas adecuado. Ambas cosas son indispensables cuando uno quiere tener un trabajo de alta calidad. Lo que sí es también algo complementario son los fluidos para el corte. Esto es casi para leer, más que para ubicar el tiempo entre nosotros. Tiene dos funciones. Hace de lubricante, o sea que lubrica las superficies de rozamiento en la región del corte para minimizar el contacto metal-metal. Ese es un primer trabajo. Y un segundo trabajo de refrigerante, o sea que se lleva el calor, evacúa el calor generado por el corte. En la mayoría de los casos se puede incrementar la velocidad de corte de 20 a 50% para una misma herramienta y una vida útil, la misma vida útil. Entonces, ya se ve que en gran parte de los casos es conveniente utilizar el fluido para el corte, que simplemente hay que dejarlo estar en el torno, no hay que dejarlo dar vueltas. Y entonces se hace un reconocimiento de que el aumento de temperatura del tapé es la principal causa del desgaste de la herramienta. Y también hace que las deformaciones locales, donde aumenta la temperatura hasta, no sé, pues 800 grados centígrados, hemos visto, impiden alcanzar la tolerancia que se nos está pidiendo. Entonces, si nosotros evitamos que se caliente tanto, entonces las deformaciones térmicas no van a ser tan grandes y nosotros vamos a poder alcanzar la tolerancia que se nos pide. Entonces, para lubricar se utiliza un chorro de fluido entre la superficie de desprendimiento y la viruta. Y baja la temperatura y la presión. Ese tipo de trabajo es efectivo a bajas velocidades y ya está ausente a una velocidad de corte de 120 metros por minuto. O sea que a partir de ahí, más para arriba, ya no trabaja la parte
de lubricación. Y queda solamente la otra parte, que es la parte de llevarse el calor. Clases de fluidos pueden ser gases, que tienen una capacidad de enfriamiento mucho menor, pero se usan en algunos casos con ventaja, por ejemplo, aire comprimido para fierro colado, CO2 a bajas temperaturas. Entonces un chorro de CO2, por ejemplo, o un chorro de aire comprimido para fierro colado, se impide que se temple, o sea que a las aleaciones de muy alta resistencia. O sea que sucede que con el corte la elevación de temperatura es suficiente para que al enfriarse, como el enfriamiento es rápido, se temple. O sea que sale del sitio de corte ya templada, dura y rompediza, por ejemplo, frágil. Entonces con esto, con el CO2, a bajas temperaturas se cambian las condiciones de enfriamiento de manera que no se templa. El agua es el mejor para enfriamiento y el más efectivo a alta velocidad, pero tiene poca acción lubricante. No se rocía bien. ¿Por qué? Porque tiene una gran tensión superficial. Eso significa que las gotas de agua son muy grandes. Y además oxida, crea depósitos de sal. No se utiliza sola, nunca. Se mezcla con productos químicos de acción germicida y detergente y aceites para disminuir la tendencia a crear incrustaciones y corrosión. Entonces el agua, como grandes inconvenientes, son la oxidación y la corrosión. Las incrustaciones que se crean son de la dureza que lleva el agua, que es carbonato cálcico, ¿no? Entonces esas se pegan y se incrustan en el material, y la corrosión es la oxidación. Entonces el agua es un gran oxidante, y si no tenemos cuidado, entonces la pieza sale de la zona de corte ya también oxidada, con incrustaciones y oxidada. Entonces los aditivos son estos productos químicos para bajar la tensión superficial, también ablandadores, inhibidores, o sea que impiden que se creen incrustaciones, que precipite el carbonato cálcico, los ablandadores. Agentes humedecedores que hacen que las gotas sean más pequeñitas, y de presión extrema como aditivos de cloro, azufre, fósforo, que hacen que la parte del agua que es la de lubricante se mantenga más tiempo, o sea, para más velocidades, ¿no? Porque se corta muy rápidamente. Entonces, con estos aditivos dice que sirven para presión extrema, de manera que a cortes más pesados todavía resiste esa acción lubricante. Si la lubricación tiene gran importancia, se utilizan aceites. No en máquinas de herramientas se puedan dañar los cojinetes, las guías. Entonces pueden ser aceites solubles, son los más comunes, y son emulsiones. O sea, aceite mineral más aceites de presión extrema. Este aceite mineral de 5 a 100 partes de agua por una de aceite. O sea que el más pesado de 5 partes de agua por una de aceite, 5 a 1. Y el más ligero de 100 de agua por una de aceite. Desde soluciones viscosas, las cercanas al torno, fresa, brochado, hasta soluciones muy ligeras para el rectificado. También se utilizan aceites no solubles, no se mezclan con el agua, pueden ser inactivos, pueden ser grasos inactivos y pueden ser activos. Entonces, muy interesante también el desarrollo de nuevos materiales, nuevos fluidos para mejorar las dos cosas. ¿No es cierto? Que por un lado la película que impide el contacto metal-metal se mantenga en la mayoría de las condiciones, y la segunda para que el calor extremo tampoco se produzca, de manera que ese líquido sirva al calentarse y al alejarse se lleve gran parte del calor que nos está echando a perder el proceso. Entonces eso sería fluidos para el corte.
Elementos de corte cortito, pero tienen todo lo que necesitan aquí. No se olviden que puede haber alguna preguntita también en el examen sobre fluidos para el corte. Elementos de corte son los movimientos de corte, los llamamos elementos de corte, los movimientos de corte, que son movimientos de corte, de avance y de penetración. 3 movimientos. Movimiento de corte es el movimiento relativo pieza-herramienta. Por lo tanto, es el movimiento principal y es normalmente automático. O sea que no se suele hacer a mano. Se le pone el automático inmediatamente. Y aquí a él le corresponde al movimiento de corte, le corresponde la velocidad de corte, que es la velocidad relativa instantánea de los puntos de contacto. Y se suele expresar en metros por minuto. Debe poderse variar entre ambos márgenes debido a las diferentes operaciones, diferentes materiales de la herramienta y de la pieza, así como las dimensiones de la pieza, que pueden ser grandes o pequeñas. Grandes, sobre todo en el caso de que las piezas dan vuelta, ¿no? Entonces el diámetro crea grandes velocidades. Movimiento circular, entonces la velocidad de corte, velocidad principal, velocidad relativa, entre un punto de la pieza y un punto de la punta de la herramienta, es pi por d por n partido por 1000. Partir cuando es movimiento circular. Entonces, en principio sería omega por alfa, ¿no? O no, omega por R. Omega por R de la física, que se puede convertir en pi por d por n partido por 1000, dice en que la velocidad tangencial es v sub c en metros por minuto. Velocidad tangencial y relativa entre la pieza y la herramienta. El diámetro d en milímetros puede ser el de la pieza, puede ser el del agujero o puede ser el de la herramienta de corte, dependiendo de la operación. Entonces d puede ser, hay que ver cuál es el d. N es la velocidad de giro, que puede ser el de la herramienta, si es la que gira, o el de la pieza. Una de dos. Aquí hay varios ejemplos. Esto es el torneado. Entonces, en el torneado es la pieza la que gira y la herramienta está ahí esperándola para que corte. Entonces, la velocidad de corte es la velocidad tangencial en este punto. Ahí. En el caso del alesado, fabricación de agujeros, entonces, una de las dos, aquí por ejemplo, se está haciendo el alesado en torno. Entonces, la que gira es la herramienta, la pieza, gira a n RPM y el diámetro es el diámetro del agujero. En el otro, en el torneado, el n era el de las piezas que gira y d era el diámetro de la pieza también. En el caso de una broca, para hacer el agujero, n es la velocidad de giro de la broca y d es el diámetro de la broca. Entonces, esta es la velocidad de corte. Aquí tiene, en el caso de una wow. En el caso de una herramienta de corte giratoria que puede cortar con los filos tangenciales circunferenciales que están en la circunferencia, son estos de acá. Entonces, la herramienta tiene la pieza tiene un cierto avance en contra de la herramienta que solamente gira. Entonces, la velocidad de giro de la herramienta es n, de la fórmula, y el diámetro es el diámetro de la herramienta. Las herramientas se llaman las fresas, ¿ya? Entonces, los otros movimientos los hace, ya sabemos, la pieza. Pero para la fórmula nos interesan n y d, que son la velocidad de giro de la herramienta y el diámetro de la herramienta. Para el movimiento alternativo, rectilíneo alternativo, entonces es
3C partido por 50 T útil. Vamos a mirar esto aquí al otro lado. Aquí, fluidos para el corte. Aquí tienen más cosas que pueden leer sobre fluidos para el corte. Tiene elementos del corte, movimiento de corte, de avance, de penetración. Aquí tenemos de izquierda a derecha, dice el torno, cilindrado, alesado, o en la alesadora, pero esto no es alesadora, esto es torno, taladro, taladrado, con broca, y fresadora, fresado. Entonces, ¿qué cosa es D y qué cosa es N en cada proceso? El movimiento rectilíneo alternativo, tenemos el siguiente fenómeno, la herramienta va y vuelve. Entonces, la velocidad sería, en principio, ese camino partido por el tiempo empleado, ¿no? Esa es la velocidad. Pero si la pieza tiene una longitud L, entonces la herramienta no se mueve L, sino que se mueve C, la carrera, que es más grande, empieza, o sea que empieza a cortar abajo y termina de cortar abajo de la pieza. Entonces, no es decisivo L, sino que C, la carrera, cuánto va de adelante para atrás. Y tiene dos velocidades. Una velocidad de retorno que es rápida, porque no es productiva, y una velocidad de la ida, que es velocidad de corte. Entonces, para calcular la velocidad que estamos calculando nosotros, tiene que ir el tiempo útil. Entonces será, tiempo útil va a ser la carrera, que está dada en milímetros, la partimos por 1000 para que esté dada en metros, y el tiempo útil, que son segundos, lo partimos por 60 para que nos dé minutos. Entonces, 3C partido por 50 T útil ya está en metros por minuto, donde C son milímetros y T son segundos, ¿no? Entonces, la velocidad de corte, sin embargo, ya está en metros por minuto. Movimiento de avance es el desplazamiento paulatino del lugar del corte. En el movimiento rectilíneo alternativo, en el tiempo de retorno, se produce un avance. Aquí de la primera vez viene aquí, cuando se va para atrás no corta, cuando va a ir de nuevo para adelante, entonces esta pieza se ha movido un poquito para la derecha, y ese va a ser el avance. Vamos a ver aquí, esa tajadita, entonces cuando vuelve a pasar, ya la pieza se ha movido un poquito para la derecha. ¿Cuánto se ha movido? A. Ese es el avance. Entonces, avance por pasada, milímetros por pasada, para el movimiento rectilíneo. Y para el movimiento circular, o sea, de corte, entonces cuando la pieza da una vuelta, ya la herramienta ha avanzado una cierta cantidad, son milímetros por revolución, por vuelta. Cada vez que da una vuelta, esta avanza. Si no da una vuelta, no avanza. Entonces, en el movimiento rectilíneo vienen dados en milímetros por revolución, y el movimiento rectilíneo alternativo viene dado en milímetros por pasada. Y en el caso de el agujero del taladro, entonces el avance estaría en revoluciones por minuto. No milímetros por revolución, para abajo. ¿Cuánto va avanzando? Entonces, milímetros pasada, en dirección perpendicular al movimiento de corte. En este caso discontinuo, pues ocurre únicamente cuando la herramienta de corte retrocede. En el caso de movimiento circular, el avance A es continuo y la velocidad de corte, la velocidad de avance A puede darse en milímetros por revolución, milímetros por minuto.
Normalmente la preferimos asociada al giro, o sea, milímetros por revolución. El movimiento de penetración, la profundidad que penetra para cortar, si no penetra no corta, es la perpendicular a la superficie trabajada. Aquí esta va a ser la superficie trabajada y entonces esta P es la profundidad de esa tajada que se está cortando, que tiene ancho A y profundidad P. Determina la profundidad de corte perpendicular a la superficie trabajada y determina la profundidad de corte. Es el espesor de la viruta. Aquí en este el espesor sería la diferencia de diámetros, de radios. ¿No? Entonces aquí el espesor de la viruta, aquí sería, esta sería la profundidad de corte. La diferencia que hay entre la superficie trabajada y la superficie por trabajar. Entonces esa altura es profundidad de corte. Aquí esta es la profundidad de corte y aquí la diferencia de radios, esa es la profundidad de corte. Profundidad de corte en milímetros de aquí hasta aquí. Clarísimo. Ya tenemos un movimiento, los 3 movimientos, ¿no? Y sus correspondientes velocidades. La más importante de todas, la velocidad de corte, tanto para el movimiento circular como para el rectilíneo. Los otros elementos, el avance y la profundidad de corte. Aquí, fuerza de corte, se puede descomponer en 3 componentes perpendiculares, o sea que cuando ocurre el corte, aparece esta fuerza que se opone al corte, ¿no? O que se genera en la operación del corte, que tiene un determinado tamaño, tiene una determinada inclinación en el espacio. Y nosotros, para imaginarnos de dónde aparece esa fuerza, la descomponemos en 3 componentes. Para el movimiento circular de corte, una paralela al eje de avance, le llamamos fuerza de avance, que se opone al avance. Una que pasa por el centro de giro, le llamamos la fuerza de profundidad, que se produce cuando hacemos que la herramienta penetre una cierta cantidad hacia el centro. Esas son las 2 fuerzas, la de avance y la de profundidad. Y en la tercera, que sería la fuerza normal, serían las 3 componentes de la fuerza de corte. La fuerza normal, que corresponde a la fuerza de corte propiamente tal, ¿no es cierto? Que es la del desgarre del material. Entonces, sumadas las 3, nos dan la fuerza original, que es la fuerza de corte. Y fuerza de corte, fuerza normal, fuerza de avance y fuerza de penetración. O fuerza radial. La mayor de todas las fuerzas, la fuerza normal, proviene de la oposición al movimiento de corte. La fuerza de avance FA es comparativamente pequeña, ya que mientras la velocidad de corte se mide en metros por minuto, A se mide en milímetros por minuto, o milímetros por revolución, y la fuerza de penetración FP es radial. Se opone a la profundidad, ¿no?, de penetración. En el caso del movimiento de corte rotatorio, es radial y por tanto es perpendicular a la superficie ya trabajada. También en el caso del corte rectilíneo, estamos hablando de la fuerza de penetración. Pero aquí, movimiento rectilíneo, fuerza de penetración, da en esa dirección, ¿no? Se contrapone a la herramienta que quiere incrustarse hacia abajo. Se tiene la fuerza de penetración, la fuerza de avance, vendría dada de aquí, de esta parte de material no cortado, empuja la herramienta para allá.
Y la otra es entonces la normal, ¿no? Que sería aquí así. Esta es la fuerza de penetración, se pone el avance de la incrustación de la herramienta, la punta de la herramienta. Esta sería la fuerza de avance que se opone a que la herramienta se desplace lateralmente, y entonces la otra sería la fuerza normal o tangencial. En el caso del torno, movimiento giratorio de corte, se ve más fácilmente. Una es avance, se opone al avance de la herramienta, que se desplaza hacia la izquierda. La otra es radial, porque la punta de la herramienta se desplaza radialmente una cierta cantidad, entonces esa fuerza se opone a ese desplazamiento, y el resto, lo saldo de la fuerza es normal, que es ir perpendicular a esta superficie, en ese punto. Aquí también la normal es perpendicular a la superficie que viene. En ambos casos es una fuerza que nos dice, la fuerza de penetración es radial en el caso del movimiento de corte rotatorio y es perpendicular a la superficie trabajada en el caso del movimiento rectilíneo. Pueden ver de nuevo los dibujos. En ambos casos es una fuerza que no realiza ningún trabajo. Ahí es muy interesante porque a nosotros nos interesa más que nada el trabajo que se necesita, que hay que hacer para cortar. Entonces la fuerza de penetración no realiza el trabajo, porque es perpendicular a los movimientos de corte y de avance. Claro, porque el trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces el desplazamiento que hay, uno es el giro y el otro es el avance de la herramienta. Y los dos son perpendiculares a la profundidad de corte. Entonces no realiza el trabajo. Contrariamente a ello, produce grandes deflexiones. O sea que, si bien no hace ningún trabajo, pero pues la empuja hacia atrás a la herramienta y se producen deflexiones elásticas, ¿no? En el caso de que la pieza sea un eje de gran longitud, lo cual implica la pérdida de precisión de la tolerancia. ¿Entienden, no? O sea que no va a gastar energía, pero va a hacer que nosotros cortemos menos de lo que tenemos que cortar, porque no solamente que se corta como mantequilla el material, sino que lo empuja hacia atrás, y entonces el material cede elásticamente. Pero después, una vez que ha pasado de la herramienta, vuelve a su sitio, de manera que hemos cortado menos de lo que íbamos a cortar, ¿no? Entonces produce grandes deflexiones elásticas. En el caso de que la pieza sea un eje de gran longitud, y eso implica pérdida de la precisión de la tolerancia. Nos da un error mayor. Como vectores, esa es la suma, y en la magnitud, que sería la magnitud de esta fuerza, es la magnitud de la fuerza de corte, y los investigadores dicen que es igual a K por S. El módulo están buscando la envolvente, digamos, ¿no? Porque esta fuerza varía de segundo a segundo en el corte, y a veces es más pequeña, más grande. Entonces tiene una envolvente que sería la marca más grande, digamos, ¿no? Y esa entonces sería igual a K por S, donde K va a ser la fuerza específica de corte del material que estamos cortando, ¿no? La fuerza específica de corte del material que cortamos, dada en kilos por milímetro cuadrado o newtons por milímetro cuadrado, y ese va a ser la sección, o sea que esto es kilos por milímetro cuadrado, y esa es la cantidad de milímetros cuadrados que es la sección normal de la viruta, que es S igual P por A. Ya hemos visto arriba que P era la profundidad y A era el avance. Entonces, la sección, la superficie, va a ser base por altura igual P por A.
sea, fuerza de corte, su módulo igual K por P por A, y K se puede expresar como la resistencia a la tracción, 4 veces la resistencia a la tracción del material, por la forma en que se realiza. Entonces, es alrededor de 4 veces la resistencia a la tracción del material. La resistencia a la tracción es el parámetro que se da normalmente, se nos da normalmente al comprar un material, nos dicen cuánto es su resistencia a la tracción. Todos estos valores conducen a una cota superior de la fuerza de corte, de modo que pueda ser usada para hacer estimaciones válidas. Entonces, esa es la idea, que nosotros podamos hacer estimaciones cercanas a lo que se necesita para cortar. Entonces, potencia de corte, la potencia de corte necesaria para cortar un material medida en el lugar del corte sería entonces fuerza de corte por velocidad de corte. Y entonces fuerza de corte por velocidad de corte va a dar en qué unidades. La fuerza de corte está dada en kilogramos y la velocidad en metros por minuto. Entonces esta fuerza va a estar dada en metros kilogramos por minuto. Si la dividimos por 4.500, va a estar dada en caballos vapor. Y si la multiplicamos, eso lo multiplicamos por 0,35, 7355, estaría dado en kilowatts. Kilowatts nos conviene más porque es la medida moderna de una fuerza, de una potencia, perdón. Entonces, por lo menos todas las cosas eléctricas se miden en kilowatts. Y eso es la potencia, la fuerza de corte y la potencia de accionamiento, tomando en cuenta un rendimiento eta de la cadena cinemática que va desde el motor hasta el lugar del corte, se tiene para la potencia de accionamiento, la potencia de accionamiento, la del motor, del accionamiento, por eta hasta el lugar del corte llega a ser P sub C. Entonces de aquí despegando, potencia de accionamiento igual potencia de corte partido por eta. Normalmente una buena estimación para máquinas y herramientas es que va entre 0,7 y 0,8. El primer ejemplo dice calcular la fuerza y la potencia de corte. Tenemos la fuerza F sub C, P sub C, así como la potencia de accionamiento necesarios para cortar un acero que tenga 80 kilos por milímetro cuadrado, es R sub A, R sub Z, con un avance de 0,5 milímetros y una profundidad de corte de 2 milímetros. Una velocidad de corte de 40, esta es una profundidad, perdón, de corte de 2 milímetros y una velocidad de corte de 40 metros por minuto. En el caso de que el rendimiento de la máquina de herramienta sea de 0,75. Entonces, solución, la sección de viruta, sabemos que es P por A, profundidad de corte, 2 milímetros, por el avance, 0,5 milímetros. La fuerza específica de corte, K, es 4 veces R sub Z, y R sub Z es la resistencia a la tracción del material, que en este caso es de 80 kilos por milímetro cuadrado, o sea que 4 por 80 sería igual a 320 kilos por milímetro cuadrado. Y entonces la fuerza de corte va a ser la fuerza específica de corte, 320 por D, que es la sección, por S, que es 320 kilogramos, la potencia de corte, entonces con esto tendríamos
fuerza de corte 320, potencia de corte 320 por 40, ¿no? F por B de corte, 12.800 kilogrammetros, se llama esto, por minuto, y dividido por 4.500 da 2,48 caballos, y multiplicado por 0,7355 da 2,09 kilowatts. O sea que la potencia de accionamiento sería entonces 2,09 partido por 0,75, que es el rendimiento. Con eso tendríamos entonces potencia de accionamiento igual 2,80 kilowatts. Si se corta con una, entonces esto, ¿qué cosa hay que mirar aquí? La sección de viruta tan pequeñita que es, fíjense, que tiene una profundidad de corte de 2 milímetros, mucho, y un avance de 0,5 también es medio hartito. Entonces, P por A, 2 por 0,5 da 1 milímetro cuadrado. O sea que de lo que estamos hablando es de 1 milímetro cuadrado del material de la herramienta cortante, que es sobre el que se va a depositar todo el calor, y la fuerza específica de corte entonces sería 320 kilogramos por milímetro cuadrado, que va a dar por resultado una fuerza de corte de 320 kilos. Entonces, si el subido es como si pusiéramos 320 kilos de peso, los pusiéramos encima de la punta de un clavo que tiene esa sección de viruta. O sea que resiste, pero enormemente, si nosotros pusiéramos nuestro zapato, ¿cierto? El cuero lo pusiéramos y encima nos paramos encima de un palito que tiene una superficie de 1 milímetro cuadrado, 1 milímetro por 1 milímetro, entonces nos perfora. Y entonces da la potencia de corte que es 320 por 40. 320 por 40, que es 12.800, 2,84 caballos vapor o 2,09 kilowatts. Para potencia de accionamiento, 280 kilowatts. Si en lugar de cortar con una potencia con 40 kilos por minuto, 40 metros por minuto, cortáramos con acero rápido, digamos, ¿no? La velocidad de corte 70 metros por minuto, y entonces tendríamos potencia de corte 320 por 70. Ahora, esta es la potencia de corte 3,66, 3,7 kilowatts. Imagínense cuánto es la potencia de corte referida al calor que se produce. ¿Qué ejemplos tenemos nosotros de la sección de viruta de apenas 1 milímetro cuadrado? La superficie debe aguantar la fuerza de corte. Entonces, es como pasar un talego de 320 kilos sobre una superficie que tiene apenas 1 milímetro cuadrado. Las velocidades de corte utilizadas en los ejemplos son relativamente bajas, apropiadas para un acero al carbono y un acero rápido. En esas condiciones, la potencia del motor ha sido de 280 y 490 kilowatts, que corresponde a un motor relativamente grande, 5 kilowatts de grandecito, para aprovechar la velocidad de corte que se puede alcanzar con una herramienta de carburo, que tiene 250 metros por minuto, significaría multiplicar por 4 los valores obtenidos. O hacer más pequeño el avance de la profundidad de corte, ¿no? Más pequeño que en este ejemplo, ¿no? Este ejemplo nos daba
La potencia necesaria para un corte se convierte casi exclusivamente en calor. Ya hemos visto que un 80% de ese calor se lo lleva la viruta y el resto de la pieza que tiene, ¿no? El 80% se va entre la viruta y el resto de la pieza que tiene un movimiento relativo. Lo demás es absorbido por la punta de la herramienta, por todo lo que queda alrededor. Por ese motivo se producen grandes aumentos de temperatura en el proceso de corte de metal. Y eso es lo que tenemos. Hasta aquí llega los elementos comunes de las máquinas herramientas. O sea que la próxima clase nos va a tocar entrar ya al torno. El torno universal como máquina específica que vamos a ver nosotros. De manera que por ahora nos podemos quedar aquí. Podrán estudiar, no se olviden estudiar, contando en que si bien el lunes no va a ser el examen, puede ser si el viernes, ¿no? Nos vamos a dar unos días más para que se disipen esos microbios portadores, ¿no? Son famosos, ¿cómo se llama? COVID-19, ahora vienen en su más moderna presentación, el omega 3 creo, omega 4, no sé cuánto, omega 6, que está contagiando a todo el mundo anda contagiado con esto, sobre todo en los primeros mundos, ¿no? En el mundo como el nuestro, como es el tercer mundo, ya parece que no es tanto así, pero igual, como no sabemos medir, no tenemos con qué medir, no sabemos tampoco de qué se muere la gente. Entonces eso es trágico porque de repente tenemos harta incidencia de esos bichos en nuestro medio y no lo estamos tomando así porque no nos hacemos las pruebas. Inclusive, miren, en muchos países, en España, por ejemplo, tú no puedes hacerse la prueba, se compra por $1, $2, se compra la pajita esa para hacerse la prueba y se la hace cada uno ahora. Auto, examen. Nosotros aquí para hacer la prueba, bueno, dice que hay una de la alcaldía, pero es una cola infernal. Y además no tiene todo. El PCR no lo tiene. El PCR cuesta 550 bolivianos. La otra vez para dar un primer parcial yo me lo tomé. No sé si era el primer parcial con ustedes, para ver si yo estaba, porque no importa tener 3 vacunas, igual tiene uno la posibilidad de estar infectado e infectar a los demás. Entonces, dice que se ha prohibido en base a todo lo que se sabe y para prevenir, mejor es prevenir que curar. Se han prohibido todas las fiestas públicas. A mí me parece bien porque va a haber mucho menos trago, mucho menos desbande y ustedes también se van a quedar a festejar con su gente, que les hace mucho bien, ¿no? Entonces tener una cenita muy sencilla, un pollito, medio pollito, qué sé yo, lo que se pueda, y estar ahí conversando con la gente esperando la llegada del nuevo año, que esperemos que va a ser mucho mejor que este, que nos ha dado hartos polerones. Pero bueno, hemos sobrevivido, somos sobrevivientes, entonces esperamos que el próximo año sea mejor. Un gran abrazo para todos ustedes, para las chicas un beso, y que lo pasen muy bien. Nos vemos este próximo año. Ingeniero, Dígame, buenos días, ingeniero. ¿Será que me puede anotar en la lista, por favor? ¿quién eres? Ávila. Llegas atrasado con naturalidad, ¿no? Siempre. Ávila, No, es que estaba un poquito malito, la verdad, ingeniero. ¿cuándo no llega atrasado Ávila? Nunca. Disculpe. ¿Cuándo Ávila no llega atrasado? Nunca. Siempre llega atrasado Ávila. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Herrera, por favor. ¿Quién? Villagómez, ingeniero. ¿Gómez? Villagómez. Villagómez. Al otro extremo. Villagómez, la última. Juliana. Bien. A ver, una sola por vez.
¿Quién ahora? Herrera Aguilera, ingeniero, por favor. Aguilera, es otra que llega atrasada. Siempre llega junto con Ávila. ¿Dónde está Aguilera? Aguilera. ¿No está? Herrera Aguilera. Ah, Herrera. Herrera Marcos también, por favor, ingeniero. Por eso dígame un solo apellido, porque si no me desorienta. Herrera, ya está. Herrera Llanos también. Ruiz, Sí, por favor. por favor, ingeniero. Sí, Herrera Marcos. Ruiz. Ruiz con R. OPQR. Ruiz Saucedo. Andrea Fernanda. Sí, ingeniero, por favor. Inge, por favor. ¿Quién más? Apellido. Suárez Roca. Una sola. Ya pues. Una. Suárez Roca. Suárez. Sí, por favor, ingeniero. No entiendas. Suárez. Sí. Yara. Sí, exactamente. ¿Y aquí más? Parafianovich, Inge. ¿Qué más? Montesino. Montesinos con M. Morales, Montaño, Méndez, ¿dónde están Montesinos? No veo. Diego. ¿Qué más? Lupati, Jordán, ingeniero. Lupati. Jordán. Jordán. Yesenia. Parafianovich, Inge, por favor. ¿Quién? Parafianovich. Parafianovich con P. Parafianovich Vesna. Sí. ¿Qué más? Núñez. Núñez. ¿Cuál? Ricardo José Luis. Ricardo. ¿Qué más? Morón Bianca, ingeniero, por favor. Morón Bianca. ¿Qué más? Hoy día en la U, ¿hasta qué hora se trabaja? ¿Hasta las 12? ¿Hasta las 3 de la tarde? ¿Alguien sabe? Nadie Están sabe. en ¿No? receso, ingeniero. ¿Ya está en receso? Sí, No, en pues, receso ya está. el receso es solamente administrativo. Pero por otro lado, digamos que hay prohibición de hacer nada presencial, entonces de todas maneras no se ve a nadie por allá. Ya, entonces ya saben, un abrazo por Año Nuevo y nos vemos el próximo año. Adiós. Adiós, adiós, adiós a todos. Gracias, Inge. Que les vaya muy bien. Que Dios los bendiga. Chao.